Ahora sí, disculpen. Buenas noches a todos. Bienvenido, padre. Nuestro tema del día de hoy, como hemos estado haciendo las últimas 2 semanas, el padre nos está dando un tema que se llama las etapas de la vida. Esta vez es la tercera etapa. Si ustedes no han visto las anteriores, los pueden encontrar tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Si el padre hace algún comentario y ustedes no habían escuchado las otras pláticas, ahí las pueden encontrar. Pues bienvenido, padre, muchísimas gracias. Y muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas también. Bueno, yo inicio de inmediato, ¿verdad? Sí, en efecto, como has comentado, el día de hoy vamos a ver qué es lo que nos sucedió, ¿verdad? O al menos recordarnos, tener en cuenta en la tercera etapa de la vida, que es de los 3 a los 6 años, aproximadamente. Y bueno, me voy a ayudar por una presentación, ¿verdad? Que pienso que puede ser útil, ¿verdad? Pienso que se verá bien la presentación. En el caso de que no, bueno, pues yo espero su retroalimentación. Eh, en la primera etapa vimos que al estar el bebé, la pequeñita, el pequeñito, sin capacidad prácticamente de nada, sobre todo los primeros meses, ni siquiera de sentarse, ¿verdad? Entonces depende completamente del exterior y es su primera imagen del mundo o de la realidad. Y veíamos que si el ambiente había sido protector, etcétera, la imagen que le queda es de un mundo seguro. De otra forma, pues un mundo inseguro, ¿verdad? Entonces la inseguridad inicial o seguridad inicial o de base, ¿no? La segunda, aquí es donde quisiera insistir porque la vamos también a señalar en esta tercera etapa. En la segunda etapa hay una novedad enorme para el ser humano que rebasa el año y medio de vida, ¿sí? Y es el hecho de que por primera vez en su existencia empieza a experimentar que puede hacer algo, ¿sí? Casi no puede hacer nada, pero si nos ponemos en esa edad, cualquier cosita que hace, ¿verdad? Aunque sea ruido, es una novedad enorme, ¿sí? Y entonces ahí decíamos, se juega uno la primera experiencia de autonomía, o sea, de poder valerse un poquito por sí mismo, o vergüenza, ¿verdad? Y en cambio ahora, la tercera etapa de la vida, que ya, digamos, también por primera vez, el pequeñito, la pequeñita, entre 3 y 6 años, bueno, cada vez más lo puede hacer, trasladarse, correr, subir a las casas, empezar a hacer muchas más cosas, ¿verdad? Más y más cosas. Entonces, lo que está experimentando se le puede colocar dentro del término iniciativa. En cambio, si esta etapa, digamos, no es vivida tan saludablemente por lo que vamos a ver a continuación, que sobre todo son problemas de los padres o del sistema familiar, lo que más puede suceder es sentimientos de culpa tóxicos, ¿verdad? Y bueno, entonces de inmediato, como ya lo comentaba ahora, ¿cuáles son los dos términos? Iniciativa o culpa, ¿sí? Entonces, cuando se vive sanamente, ¿verdad? La persona en la vida adulta no tiene miedo de tomar iniciativas. De otro modo, pues la culpa, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver qué es lo que le va pasando a la niña o al niño cuando inicia el cuarto año de vida. Quisiera especificar que el cuarto año de vida no inicia cuando cumple 4 años. El cuarto año de vida inicia cuando cumple 3 años. Yo creo que es fácil entenderlo. El primer año de vida empieza no cuando cumple 1 año. Cuando cumple 1 año ya pasó el primer año de vida. El primer año de vida inicia cuando nace, ¿verdad? El segundo año empieza, pues claro, cuando termina el primero, es decir, cuando cumple 1 año, empieza el segundo, porque ya pasó 1 año, ¿no? Empieza el segundo año de vida. Cuando se habla del cuarto año de vida, se está hablando de cuando cumple 3 años a cuando cumple 4, ¿sí? Ese periodo, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, hacia el final del tercer año, o sea, poco antes de cumplir los 3 años, porque está ahí, ¿sí?
usa aproximadamente ya 900 palabras, ¿sí? Y al inicio del cuarto año, cuando cumple 3 años, más o menos usa ya 1,200 palabras, ¿sí? Y ya al final de ese año, 2,000 palabras, ¿sí? Y luego va a seguir aumentando. Incluso le gusta jugar con las palabras, ¿verdad? Empieza a construir frases completas, aunque no sepa todavía gramática, y hace los primerísimos ensayos de lectura. ¿Por qué esto es importante? Y bueno, quizá lo repita varias veces, pero en esta etapa es cuando al ir entendiendo palabras, ¿sí? El bebé por primera vez entiende lo que hace y lo que le pasa, ¿no? Y lo voy a decir ya de ahora porque esta es una de las principales novedades, ¿no? Nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque nos decimos lo que nos decimos, ¿sí? En muchas ocasiones hay personas que hablan consigo mismas literalmente con conceptos, ¿verdad? Y cuando me platican sus situaciones, a veces me dicen, yo me digo, fulanito de tal, esto y esto, ¿sí? Diciéndoselo a sí mismos. Y se supone que nosotros hacemos lo que nos decimos a nosotros mismos, no lo que nos dicen otros, ¿sí? Si el otro me puede castigar, es posible que yo haga lo que otro me dice, no porque esté convencido de lo que el otro me dijo, sino porque no quiero que me castigue. En el caso de que el otro no me pueda decir nada, me dice, es que ya esto, y yo por dentro pienso, está tonto, no es cierto, ¿sí? Y claro que entonces yo no voy a seguir lo que el otro me dijo, sino lo que yo me digo a mí mismo en relación a lo que otro dijo y a lo que otro hizo, ¿sí? Para que esto suceda, es preciso que nosotros, para poder hablar, ¿verdad?, con nosotros mismos, es necesario que nosotros conozcamos palabras, conceptos, significados, ¿verdad? A esto le vamos a llamar diálogo interno. Entonces, en este periodo, vamos a decir así, entre los 3 y los 6 años, que sería el periodo de esta etapa, una de las cosas más importantes que nos van a explicar incluso por qué es vulnerable al sentimiento de culpa es el diálogo interno. Y todavía hago otra consideración. En la vida adulta, los seres humanos que tienen un léxico más pobre, sin menos palabras, y tienen palabras más confusas, no se las han aclarado suficientemente, su conducta es más confusa, ¿no? O sea, sus decisiones son mucho más inciertas y cosas así como lo iremos viendo un poco más adelante, y sobre todo cuando luego veamos las etapas adultas. Entonces, subrayo que desde el inicio de esta etapa, la adquisición del lenguaje es bastante rápida, ¿sí? Bueno, quisiera todavía dar algunos señalamientos, ¿sí? Que nos dicen cuál es el objetivo de esta etapa y que naturalmente es lo que se daña cuando hay heridas, ¿no? Mismas que vamos a ver después en ese elenco, ¿no? Elenco de síntomas de daño de esa etapa cuando uno está adulto. Entonces, en esta etapa, la persona quiere saber quién es, quiere conocer su identidad y también quiere saber cómo funciona el mundo, ¿no? Eh, en la medida en la que va entendiendo los principios causa-efecto, que es lo que nos sucede ordinariamente, aprende a influir sobre las cosas, ¿no? Y esto explica que en esta etapa el niño haga muchas preguntas, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Y entonces en esta etapa, en esta época, es muy importante la presencia y el contacto con sus padres, ¿sí? Entonces, recuerdo así rapidísimamente, necesita saber quién es, cómo funciona el mundo, porque si sabe cómo funciona el mundo, puede producir cosas, ¿verdad? Puede hacer que sucedan cosas, pero para ello necesita mucha orientación y por eso hace muchas preguntas, ¿sí? Entonces, diría así rapidísimamente. Entonces, comentaba en la diapositiva segunda, ¿verdad?, que
lenguaje va creciendo mucho, pero no en todos los niños de la misma forma. Se considera que los hijos de padres más preparados, incluso las investigaciones que se han hecho es sobre padres profesionistas o profesionales, ¿sí? Tienen hijos con un léxico más rico que, por ejemplo, los hijos de obreros, ¿sí? Entonces, esto está claro y por lo tanto influye en la riqueza o pobreza del léxico, ¿sí? La preparación de los padres. Y la segunda cosa que es muy importante, el cariño adecuado, ¿sí? La riqueza del lenguaje se ha visto también, los niños tienen más riqueza del lenguaje si han recibido más cariño genuino. Si en cambio no lo han recibido, si de alguna manera han tenido descuidos de parte de los padres, es probable que influya en el lenguaje, ¿sí? Entonces, es muy importante porque en esta etapa se atesoran nociones, se aprenden palabras, ¿sí? Y lo que ya comentaba, así como una síntesis, la riqueza del lenguaje va a depender un poco también de los estímulos del ambiente, ¿sí? Y ya lo comentaba hace un momento, nosotros haciendo como una introducción, nosotros no hacemos lo que otros nos dicen, sino lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Incluso, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, este, perdonar hasta 70 veces 7. ¿Ya? Lo leímos y sí, pero el otro, quién sabe qué. Entonces, yo voy a hacer lo que yo me dije a mí mismo, ¿sí? Por eso se considera, y aquí lo menciono con claridad, ¿no? Se considera que el lenguaje, sí, es cierto, es un medio de comunicación, es cierto, pero también es un regulador de la conducta, ¿sí? Entonces, hay un cierto paralelismo entre lenguaje y conducta, entre afecto e inteligencia. Se considera que niños y niñas de esta etapa que tienen un afecto genuino quiere decir que se les cuida adecuadamente, no necesariamente que se les está haciendo cariñitos y después se les descuida, o no se responde a lo que el niño necesita, no puede considerarse como afecto real, ¿sí? Quienes tienen mejor léxico y más afecto asimilan mejor los esquemas de conducta que se les proponen. Cuando, por ejemplo, se les regañó feamente a los niños desde antes de esta etapa, se daña la etapa anterior, como ya vimos hace 8 días, y se les grita y todo el asunto, el niño no entiende nada. El niño tiene miedo a los gritos, sin miedo al adulto que está ahí, ¿sí? Por mucho que el adulto le diga, ¿entendiste? Así, el niño no entendió nada, ¿sí? Simplemente se queda así o puede decir que sí, porque si no, le va mal, ¿sí? Entonces, ese tipo de conductas, por ejemplo, no favorecen la comprensión, vamos a decir así, o el desarrollo de la comprensión, el desarrollo de la inteligencia, sino simple y sencillamente la sumisión por miedo, ¿verdad? Bueno, un poquito más adelante va a aparecer esto cuando hablamos del sentimiento de culpa. Y por eso es por lo que en esta etapa los niños preguntan mucho. Se considera que algunos niños de 4 años alcanzan a hacer más de 100 preguntas por día, ¿sí? Están descubriendo y necesitan, y ven que el adulto, entre comillas, lo sabe todo, ¿sí? Entonces, cuando los niños preguntan, ellos creen que todo puede ser explicado. Ya sabemos que cuando esos niños están grandes y están bien inciertos, no es cierto que todo puede ser explicado, al menos por los padres que tiene por allí, ¿verdad? Aquí es donde vemos que se da no sé, como una transmisión de problemas, ¿no? Padres que tuvieron una infancia dañada y que por lo tanto tienen muchas cosas confusas, cuando sus hijos le preguntan, le responden con cosas confusas o los callan o lo que sea, ¿verdad? Y entonces se sigue esa cadenita por allí.
vamos a ver que también hay solución a esto en el caso de que nosotros hayamos sido dañados en ese sentido, ¿verdad? Entonces, los niños preguntan y necesitan respuestas verdaderas. Necesitan aprender cómo es este mundo, quiénes son ellos, etcétera, etcétera. Y bueno, en las etapas anteriores, en la etapa anterior, cuando se empieza a hablar, lo primero que al niño le interesa es cómo nombrar a las cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y casi de inmediato la sustancia, ¿verdad? ¿Qué es, no sé, por ejemplo, qué es esto? Pues un árbol, y esto pues un coche, y esto pues una persona, como los nombres nomás, ¿verdad? Poco a poquito va entendiendo que un árbol es, o árboles, o el concepto árbol, o la palabra árbol, se refiere a determinados objetos con características comunes, ¿verdad? O cuando se habla de coches, o cuando se habla de personas. Necesita, vamos a decir así, entender este mundo. Pero en esta etapa, además, las preguntas se van haciendo un poquito más abstractas, más genéricas, pero igualmente muy útiles, ¿no? Son preguntas de lugares, ¿sí? ¿Dónde? ¿A dónde? De modos de actuar, procedimientos, cómo se hace esto, ¿sí? Y de tiempo, cuándo, ¿sí? Esto en la vida adulta es muy importante, ¿sí? Saber dónde estamos, saber cómo tratar a las personas, por ejemplo, cómo resolver ciertos problemas, ¿sí? Los tiempos, cuándo, ¿sí? Y lo vamos aprendiendo en esta etapa. Conviene decirles siempre la verdad. Hay algunas cosas problemáticas, como le vamos a señalar un poquito más adelante, en la que en los tiempos pasados los papás habían sido educados a no decir la verdad, porque les creaba dificultad por moralismos, por lo que sea. Nosotros sabemos que entonces conviene que a los niños se les diga la verdad. Y vamos a ver también cómo la condición psicológica de esta edad los hace muy vulnerables a la mentira, a las fantasías y cosas por el estilo. Y a propósito de esto, en ese tiempo, en esta etapa, les gustan mucho los relatos ricos de imágenes y de acciones. Aquí pongo dos imagencitas, ¿verdad? Una ahí de Peter Pan o no sé qué es, y la otra de los superhéroes, ¿no? Que son los que ahora se habla de los superhéroes, ¿no? Anteriormente, pues no había toda la capacidad, la tecnología que hoy ahora para videos y películas y todo el mundo lleva su cimito en el celular y cosas por el estilo, ¿no? Si nosotros pensamos un poco en el pasado, ¿sí? Entonces, más bien eran las narraciones. El niño que se va a dormir le iban contando un cuento y cosas por el estilo. E incluso les gusta la repetición de los relatos, quizá porque necesitan dominar el significado de cada palabra que escuchan, ¿verdad? Y por eso es que uno les puede contar el mismo cuento, si es que es interesante, varias veces y lo escuchan con muchísima atención, ¿verdad? Y claro que no convienen las narraciones violentas, tétricas, ¿no? Que sabemos que en este tiempo los niños son muy vulnerables al miedo, como veremos un poquito más adelante. La vez pasada habíamos señalado que hacia los 3 años de edad, eh, niños y niñas descubren su genitalidad, ¿verdad? Porque ya lo comentábamos, pues porque es la etapa del descubrimiento, ¿verdad? Saber qué son las cosas. Comentábamos que cuando se centran un poquito en su genitalidad, no es porque les interesa el sexo en sí, necesariamente, sino porque les interesa conocer, igual que todo lo demás, ¿sí? Eh, si el daño, bueno, los juicios negativos, ahorita vamos a ver, sobre este asunto, el abandono, la no explicación al niño, a la niña, la condena, ¿sí? Viene más en la etapa segunda, entonces va a ser motivo de vergüenza. ¿Sí? Y si en cambio es más hacia la tercera etapa de la vida, será culpa, o ambas, ¿sí? Es decir, sentir vergüenza, ¿no? De la propia sexualidad y culpa a la vez, ¿sí?
Por eso entonces recordamos otra vez, porque está por ahí en esas dos etapas. Hacia los 3 años de edad, descubre, movido por la curiosidad, sus órganos genitales y las sensaciones que producen, ¿sí? Sin malicia alguna lo comentábamos. Y entonces, si los adultos no comprenden esto, si no saben qué decir, si a su vez los asustaron, no sé, sí, es probable que sobre esto generen miedos, vergüenza y sentimientos de culpa, como ya lo había comentado. Otra cosa que también aparece en esta etapa de la vida es la religiosidad. Son las primeras, que será, experiencias en las que entiende lo religioso, ¿sí? Entonces, entiende que hay un Dios, ¿verdad? Considera que es como un hombre poderosísimo, ¿sí? Algunos los confunde con Dios también, ¿verdad? Y bueno, es muy natural rezar para que Dios lo proteja durante el sueño, ¿verdad? O proteja a sus papás. Y claro que en esa etapa, este tipo de oración le hace pensar que Dios está ahí, o sea, que está dormido y Dios está ahí cuidándolo como un ser humano, vamos a decir así, muy poderoso, o que cuida a sus papás. Aquí es donde también puede haber algunas cositas, como decir, que, bueno, luego se tienen que corregir en la vida adulta, ¿no? Por ejemplo, si la mamá le dice, reza para que Dios proteja a tu papá y al papá le pasa algo, entonces el niño entra en crisis y dice, a ver, entonces Dios ya no lo protegió, ¿sí? Porque precisamente su idea es como muy concreta, no sé cómo decir, no, sin la capacidad de poder entender la trascendencia de Dios, la responsabilidad humana, esas cosas vienen después. Se trata entonces de una religiosidad muy vulnerable, ¿sí? Y si recibe una educación religiosa equivocada, ¿verdad? Es posible que los adultos abusen de la vulnerabilidad infantil, ¿verdad? Y es muy fácil, pero muy fácil, que se hagan una idea equivocada de Dios, que luego es rechazada en la vida adulta. Muchas personas, cuando crecen, abandonan la religión precisamente porque no les checa un Dios así, ¿verdad? Un Dios castigador, inflexible, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, diríamos que aparece la religiosidad, pero muy vulnerable a cualquier cosa que les digan, ¿sí? Entonces, en esta edad los niños son muy vulnerables a los relatos dramáticos y macabros, brujas, diablo, infierno, ¿verdad? Policías, jeringas, etcétera, ¿verdad? Y también a las películas, ¿no? Cuando ven películas de miedo, etcétera, pues se las creen, ¿sí? Yo me recuerdo muy bien cuando era niño que entraron al cine, que Santo contra los monstruos y las momias de Guanajuato y cosas así, bueno, pues uno se las creía, ¿verdad? Así como si realmente fuese eso, ¿no? Entonces, y si a esto se le añade la falta de cariño, entonces las personas pueden crecer con una crisis de ansiedad fortísima de tipo religioso también. Hago una mención brevísima a todas esas conferencias sobre lo que mucha gente dice de la nueva era y el yoga y cosas por el estilo, que están fundamentadas sobre el miedo. Y si hay personas que crecieron con esto y en la vida adulta no han resuelto este asunto y viene un conferencista y les empieza a decir no sé cuántas cosas, empieza por cosas que el magisterio nunca ha dicho, las personas caen redonditas. Bueno, cierro entonces el paréntesis y eventualmente si luego hubiese alguna pregunta al respecto, pues con muchísimo gusto, ¿verdad? Cuando vayamos terminando esto. Y aquí es donde también, diríamos, de alguna manera están relacionados el sentido religioso con el sentido moral, ¿sí? Y añado ahí la ley natural por lo que voy a comentar ahora.
No es exactamente lo mismo, pero están muy ligados. Entonces, lo religioso implica creer en Dios poderoso, etcétera, y lo moral, lo que Dios manda, ¿sí? Lo que es bueno y lo que es mal. Entonces, es el ámbito fe y el ámbito moral, pero están muy, muy ligados, ¿no? Entonces, el sentido moral y el sentido religioso están altamente unidos. El niño confunde ley moral con obediencia a una autoridad externa, que no necesariamente es moral, ¿sí? Si los padres están dañados, pues quizá lo que dicen no es moral, pero el niño se la cree, ¿verdad? Entonces, el niño no puede distinguir si lo que le dice el papá o la mamá o la maestra es verdadero o es falso, si se lo está diciendo porque está traumado, está dañado o está sano, ¿sí? No lo puede. Sí, se las cree de todas, ¿sí? Solo más tarde podrá descubrir y entender que la ley natural, que es expresión de la ley divina, está inscrita en todos los seres y que por lo tanto podrá descubrirla por sí misma. Será un descubrimiento no siempre fácil en la vida adulta. Quisiera aclarar estos conceptos que acabo de señalar. Cuando se estudia moral en teología, o sea, la moral cristiana, y cuando se estudia moral en filosofía, filosofía moral, siempre se parte de la ley natural. Lo inmoral es lo que va contra la naturaleza, contra lo natural, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista teológico o religioso, la ley natural, vamos a decir así, está fundamentada en que el creador de la naturaleza es Dios. Respetar la naturaleza de los seres humanos, las plantas, el prójimo, los animalitos, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Es respetar lo que Dios quiere. ¿Por qué la naturaleza es como es? Pues porque Dios así la creó. Él es el creador, ¿sí? En ese sentido, es como un pequeño adelanto a lo que luego veremos en las etapas adultas, la sanación de estos aspectos de la vida. No quisiera dejarlo hasta ese momento, sino también ya desde ahora, ¿sí? Es posible que nosotros hayamos recibido una educación perjudicial, ¿verdad? Y leo lo que pongo del lado derecho, ¿sí? En esta etapa es muy perjudicial que los adultos se valgan de una presunta ley divina para imponer a los niños su modo particular de ver o tratarlos, o tratar de resolver problemas, explicar problemas, ¿no? Es decir, si el adulto no es capaz de controlar al niño y dice, entonces Dios te va a castigar, ahí está usando a Dios para como un parche, ¿no? Porque no puede educar correctamente al niño, ¿no? Si en el caso de que uno haya recibido eso, ese tipo de enseñanzas religiosas, un Dios para nada misericordioso y para nada Padre, Padre misericordioso, digamos que esa etapa fue dañada, ¿no? Y bueno, creo que encontramos pues muchas señales de esto en muchos adultos, ¿verdad? Pero tenemos una razón, ¿no? Que vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando esta razón, sobre todo cuando lo veamos en la quinta etapa de la vida, la adolescencia, ¿no? ¿Cuáles son los desarrollos mentales, que son muchos en la etapa de la adolescencia, antes de llegar a la vida adulta? Si podemos entender de una manera más razonable, porque también Dios es el autor de nuestra razón. Nuestra razón es un regalo de Dios, ¿verdad? Y como lo dice la filosofía y la teología, la razón está adecuada para entender la naturaleza, la ley natural, todo este asunto va por ahí. Entonces, bueno, tendremos la responsabilidad de examinar y de cuestionar nuestras ideas infantiles y ver si fueron dañadas o si no fueron dañadas, ¿sí? No es nada sencillo, pero bueno, lo presentamos ahora como uno de los retos, vamos a decir así, de esta tercera etapa de la vida. Y ordinariamente, bueno, más antes de pasar a ordinariamente, vamos a ver por qué aparece el sentido moral y qué tiene que ver la culpa.
tercera etapa de la vida, se dice iniciativa contra culpa. ¿Y por qué la culpa? Bueno, antes digo, ¿por qué iniciativa? Pues porque hay mucho, ya lo he comentado al principio, hay muchísimo desarrollo físico, mental, y entonces corre, etcétera, la iniciativa. La culpa, ¿por qué? Bueno, al principio, cuando hablaba del léxico, es decir, de cómo va aprendiendo cada vez más palabras en esta etapa el ser humano, en número, empieza a construir frases, ¿sí? Entonces, en esta etapa se empieza a entender más, ¿no? Y lo decía ya desde hace unos momentos, ahí es donde el ser humano empieza a hablar consigo mismo. Vamos a llamarle diálogo interno, ¿sí? Entonces, tenemos una grande conquista. También decíamos que aparece el desarrollo moral, es decir, el concepto de bueno, lo aprobado y lo malo o lo prohibido, ¿sí? Pero resulta que la autoridad o el punto de referencia de un niño para que él se convenza de qué cosa es buena y qué cosa es mala es lo que le dicen los adultos, ¿sí? Los padres. Es una moral dependiente. O sea, así como decíamos que la religiosidad es muy vulnerable, y se le pueden instalar al niño ideas equivocadas de tipo religioso sobre Dios, ¿verdad? De la misma forma, ya aparece el concepto de bueno y malo, pero muy vulnerable. Entonces, va a depender de qué le dijeron los adultos significativos, generalmente son los padres, sobre lo que era bueno y lo que era malo. Y aquí, bueno, es donde seres humanos pueden aprender a sentirse malos, ¿no? Porque les dijeron que eran malos ellos, ¿no? Y bueno, eso también es un daño que luego perjudica mucho, ¿no? Entonces, de aquí, cuando se empieza a conocer el concepto de bueno o de malo, vamos a empezar por lo malo, ¿sí? Entonces, ya se percibe que hay un causante, ¿verdad? De eso, un responsable. Entonces, y por lo tanto merece un castigo. ¿Qué es el sentimiento de culpa? El sentimiento de culpa o aparece cuando se percibe un daño, ¿no? O sea, algo daño. Segundo, que uno es el responsable del daño y merece un castigo. Ese sería el sentimiento de culpa. Es posible que uno no sea el responsable del daño, pero si uno lo creyó o si le dijeron que uno era el responsable, entonces aparece el sentimiento de culpa no saludable y la persona siente que merece ser castigada. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la mamá o el papá están llorando, ¿sí? Y le dicen al niño que están llorando por culpa del niño, ¿sí? Entonces el niño se siente culpable, sin serlo. Entonces, quisiera hacer ahorita una síntesis y luego pongo otros ejemplos, ¿sí? Entonces, como en esta etapa ya el ser humano dialoga consigo mismo, ¿qué se dice el niño? Entre otras cosas, se dice qué es malo y qué es bueno, porque le dijeron, qué ha dañado y qué no, y se dice a sí mismo quién es el responsable. Si una persona es dañada y considera que el responsable es otro, se enoja contra el otro, ¿sí? Pero si uno considera que uno es el responsable, uno se enoja consigo mismo y trata de castigarse, ¿sí? Al menos con palabras, decirse tonto, malo, o lo que ustedes quieran, ¿sí? No sé hasta qué punto es claro lo que es el sentimiento de culpa. Sí, es una operación de juicio, o sea, se juzga que hay un daño y se juzga el responsable y podemos equivocarnos en ese sentido. Hay personas que se sienten culpables de haber nacido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la mamá les dice que por su culpa se casó con su padre, ¿verdad?
Es decir, se embarazó y se tuvo que casar, entre comillas, sin querer casarse. Es infeliz, ¿verdad? Y claro, se tuvo que casar porque se embarazó. Entonces culpa a su hijita o a su hijito, ¿sí? De haberse casado con quien no es feliz, vamos a decir así. Y hay personas de veras que tienen que hacer un proceso muy doloroso de sanación de la culpa de haber nacido, ¿sí? Se sienten culpables de existir. Cuando se dan cuenta de que ese sufrimiento no lo merecen, lo causó su madre o quien sea, claro que necesitan un proceso de sanación muy doloroso, primero para ir superando eso y segundo para perdonar a su madre, ¿verdad? O a quien le haya dicho eso, ¿sí? Y como veremos un poquito más adelante, esto hace que las personas no tengan un juicio correcto sobre si algo es dañino o no es dañino y si son los responsables o no son los responsables, ¿verdad? Aquí con respecto a lo primero, cuando por ejemplo en una familia hay un hermano o hermana muy caprichudito, ¿verdad? Muy egoísta y los papás no saben qué hacer y le dicen a los otros, no, pues mira, tu hermano es así y aguanta, ¿verdad? Y está el otro chiquito o chiquita, pues recibiendo las consecuencias negativas del caprichudito o la caprichudita, ¿no? Y van creciendo y a un cierto momento, pues la persona que sufre las consecuencias pues le aconsejan que ponga límite, ¿verdad? Pues sí, al menos que no se someta indebidamente, ¿no? Y puede ser que se sienta culpable porque la persona caprichudita va a sufrir, ¿verdad? Va a sufrir porque ya no va a ceder a sus caprichos, ¿no? Como si ese sufrimiento fuera malo. Entonces se sienten culpables de hacer sufrir a la otra persona. Diríamos que cuando es este caso, ese sufrimiento es bueno. Al menos es lo mejor que uno puede hacer por una persona caprichuda, ¿sí? O narcisista. Ayudarle a que sea menos narcisista y que lo vaya aprendiendo. Ya si no lo aprende es asunto de la otra persona, ¿sí? Lo que sí sabemos es que las personas narcisistas sufren si no se les someten a su narcisismo, pero no les beneficia objetivamente, ¿sí? No sé hasta qué punto este ejemplo es claro de la importancia lo importante que es desarrollar un juicio moral adulto, ¿sí? Es decir, ya no es lo que me dijeron, ¿verdad? Que es culpa, porque una persona narcisista va a culpar a los otros de que no se someten a su narcisismo, ¿sí? Los va a culpar. Y una persona que no haya sanado esta etapa se la va a creer. ¿Sí? Y entonces, si quiere resolver las cosas, se va a sentir culpable y no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, de una manera muy sencilla, diría que el sentimiento de culpa es resultado de un error de juicio o de más de un error de juicio. ¿Sí? O sea, juzgar que algo que no es dañino y juzgar que yo soy el responsable. Y yo me puedo equivocar tanto en uno como en otro, si es que, en esta etapa los mensajes que uno recibió no fueron objetivos. ¿Sí? Bueno, entonces, por esta razón, esta etapa es la etapa en la que uno es vulnerable a la culpa, ¿no? Porque aparece el diálogo interno y entonces ya uno empieza a manejar eso, pero naturalmente dependiendo de los adultos. Y en esta etapa, ese sentido moral tiene 4 ámbitos privilegiados. El primero es la obediencia, ¿sí? Aquí tengo del lado derecho, pues, las especificaciones, pero no las voy a leer necesariamente, ¿verdad? Entonces, es malo desobedecer a los padres. Aquí es donde a veces los padres mandan cosas y no están sanos, los papás mandan cosas que no son buenas y el niño va a creer que es malo si no obedece, por ejemplo, ¿sí?
La segunda es la propiedad, lo de uno, y lo que es de uno y lo que no es de uno. Tomarlo de otro es culpa. En esta edad, esto también es fuerte. También esto puede ser dañado. Por ejemplo, pienso ahorita en una familia donde había una de las hermanas de esa familia sumamente prepotente y otra sumamente sumisa. Las propiedades de la sumisa las tomaba cualquiera, sobre todo la prepotente, ¿no? Entonces aquí también el sentido de propiedad también puede ser dañado. La sinceridad, ¿sí? Es decir, le dicen que es malo si es mentiroso, ¿verdad? Lo cual puede crear conflictos si el que le dice que la mentira es mala también es mentiroso, ¿verdad? O sea, si el papá, la mamá no son sinceros, ¿verdad? A la larga esto se va a quedar así, como sin resolver. Y finalmente, la sexualidad, ¿sí? Aprende que las acciones sexuales son siempre reprobables. Y vamos a ver cómo después, cuando las acciones sexuales son legítimas, que en el matrimonio, pues hay personas que sienten culpa, ¿sí? Aunque sean legítimas, ¿no? Entonces serían estos los principales ámbitos que se forman en esa tercera etapa de la vida. Si en esta etapa falta cariño, equivale a decir si falta una atención adecuada, los niños ya empiezan a ser poco expansivos, van a tener problemas de socialización, coléricos o enojones, también problemas de socialización, ¿verdad? Fáciles al llanto, a la ira también, ¿sí? Exageradamente apegados a las cosas, ¿verdad? Y pueden tener regresiones, anorexia, no querer comer, o enuresis, ¿verdad? Se orinan en la noche, ya no es edad para ello, ¿verdad? Y bueno, finalmente son síntomas que ordinariamente se toman en cuenta para interpretar cuáles son las carencias de los niños, ¿sí? A los 4 años de edad, el niño se complace con todo lo que se mueve y pasa velozmente ante su mirada, ¿no? O sea, las cosas rápidas, carreras, etcétera. Tiende a una actividad inagotable, parece que no se cansa nunca, ¿sí? Aunque las niñas prefieren juegos un poco más tranquilos que los niños, ¿verdad? Bueno, el juego en esta etapa es importantísimo, el juego, porque es posiblemente el principal espacio para obtener resultados y adquirir capacidades. Comentaba al principio que en esta etapa niños y niñas van necesitando entender el mundo y entender cómo funciona para poder influir en las cosas. Bueno, pues el juego es uno de los medios privilegiados. Y como decía aquí, ya no al principio de esta etapa, sino ya al llegar a los 5 años, ya puede jugar en grupo. Si se recuerdan, en la etapa anterior decíamos que los niños de 2, 3 años no pueden jugar con otros niños de 2 o 3 años, se pelean, etcétera. Solamente pueden jugar con adultos, porque los adultos a los niños, claro, les dan por su lado, entre comillas. En cambio, en esta etapa, ya a los 5 años más o menos, ya pueden jugar en grupo y por lo tanto observar las reglas del juego. Si juegan fútbol, por ejemplo, respetar las reglas, ¿verdad? O béisbol o lo que fuera, ¿verdad? Que también es algo importante para entender normas y también entender, tener el sentido del derecho, ¿verdad? Empiezan ya a saber cuánto cuesta el dinero, ¿verdad? O sea, los billetes o, o monedas, y ya tiene mucho más claro la diferencia entre seres vivos y seres no vivos, ¿verdad? Y empieza una cosa que va a ser muy importante, que es el inicio de la conceptualización. Ahí está la diapositiva, no la voy a leer, voy mejor a tratar de decir con otras palabras que es conceptualización. Es crear conceptos, ¿verdad? Que nos permitan entender el mundo, ¿no? Dicho de otro modo, cuando uno sale a la calle, por ejemplo, o está en su casa, pero cuando sale a la calle, digamos que por los ojos y por los oídos entran muchos estímulos, muchas figuras, ¿sí? Si nosotros no tuviésemos en nuestra cabeza conceptos, o sea, aquí mentalmente, ¿verdad? Coche es esto, persona es esto,
calle es esto, banqueta es esto, tienda es esto. O sea, yo puedo decir que es una persona, que es un coche, que es una tienda, que es una banqueta. Todos estos son conceptos. Estos conceptos los tuvimos que ir aprendiendo poco a poquito. No nacimos con ellos. Y gracias a que yo tengo estos conceptos, pues sé que es una tienda, sé que es una persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las personas que tienen más límites en la conceptualización, decíamos al principio, se confunden más. Por ejemplo, tienen más dificultad de diálogo, o sea, se entienden menos. Y las personas que han aprendido más conceptos diferenciados tienen mucho más orden en la percepción de la realidad. Bueno, pues en esta etapa se empiezan a crear ya los conceptos, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar, aquí tiene mucho que ver los papás, cómo hablan, etcétera, ¿sí? Ya lo comentábamos, los hijos de profesionistas o de obreros, ¿sí? Entonces, y si una persona no aprendió en esta etapa, deberá aprenderlo después, y si no lo aprende nunca, qué pena, pero su vida va a estar llena de confusiones, ¿sí? Y aunque uno les explique, digamos, van a entender solamente los conceptos que manejan, pero muchos son inmanejables, ¿sí? Y por eso a veces es tan difícil dialogar con otras personas. Bueno, hay experiencia del grupo. Hacia los 6 años es muy importante ser admitido en un grupo. ¿Sí? Las escuelas, por ejemplo, los aisladitos, qué feo. ¿Sí? Solamente que el pequeño jefe, el jefe de ese grupo es un pequeño déspota ordinariamente. No es que tenga mucha claridad, ¿verdad?, de la justicia y de las leyes. ¿Sí? Y el jefe no es necesariamente el más inteligente, sino el más fuerte, ¿verdad? El que, sí, también aquí puede haber daños a la autoestima. En esta etapa, como yo decía, se juega, por ejemplo, en los juegos grupales, pues hay que observar reglas. Entonces, en esta etapa empieza esto. Descuidar a un niño en esta etapa es posible que crezca sin reglas y vaya hacia ser un psicópata o un sociópata, ¿no? Porque ya entiende reglas, necesita reglas y necesita entender el sentido de las sanciones y castigos. ¿Por qué se le castiga cuando no observa las reglas? ¿Sí? Y aquí entonces el grande reto del adulto, del educador, o sea, por eso es muy fácil que esta etapa se dañe, ¿no? El educador adulto que debe discernir si permanece firme en el castigo o si perdona, por ejemplo, ¿sí? Eso ni tan rígido ni tan blando, vamos a decir así, ¿sí? Y bueno, ya que hemos hecho este recorrido, la pregunta es, ¿cómo se daña esa etapa? Recordemos entonces, al principio decíamos que en esta etapa la persona quiere saber quién es, quiere conocer su identidad, quiere saber cómo funciona el mundo para poder influir sobre las cosas. Y para esto es necesaria la presencia y el contacto con los padres y que respondan a sus preguntas. Si esto falta, entonces se va a dañar esta etapa. Y entonces los daños en esta etapa se deben a que faltaron modelos saludables de conducta, ¿verdad? Los adultos, o los héroes, ¿verdad? Que admiran, ¿sí? Y una cosa muy importante, las familias problemáticas impiden el desarrollo de la identidad debido al abandono emocional. O sea, cuando los papás no han resuelto sus problemas, se pelean, toman, lo que sea, ellos están centrados en su incapacidad de resolver problemas y no pueden atender a los hijos. Entonces los hijos, sí, pues están en su casa, no están abandonados en ese sentido material, pero emocionalmente sí. Y se considera que esta es una fuente importante de daños, ¿sí? Porque se sabe que en las familias disfuncionales nadie logra ser quien es. Todos están al servicio de las necesidades del sistema disfuncional. ¿Sí? Y claro que esto impide la formación de un sentido saludable de culpa. Pensemos en una familia problemática donde todo el mundo está culpando a todo el mundo. Pues los pobres chiquitos que están en los 5 años de edad se creen la culpa. Todo el mundo está culpando, ¿verdad?
Y entonces es muy fácil que se dañen estas etapas. Si se tienen hermanos mayores, habría que ver, ¿verdad? Si también los hermanos mayores dañaron, ¿sí? Y aquí me recuerdo que en alguna ocasión, nada más en otro tema muy distinto, alguien hablaba de que ya siendo adultos, ¿no? Perjudicaban a algunos miembros de la familia y que era la mamá la principal artífice, ¿verdad? Para que siguiera este daño o este maltrato a quien jugaba el rol de patito feo, ¿sí? En la familia, ¿sí? Y decíamos que, bueno, pues en algún momento aparecería esto, aparte del comentario que se hizo en ese momento. Bueno, pues en las familias disfuncionales sucede eso, ¿no? Sucede que el rol del caprichudito, lo protegen, el rol del que aguanta el caprichudito, lo tiene que aguantar toda la vida, a menos que sane esto. Entonces, los daños son esos. Y ahora, como habíamos hecho también en las etapas anteriores, ¿cuáles son las señales en el adulto de que la etapa tercera de su vida fue dañada? Repito, si uno en la vida adulta tiene 4 o más de los síntomas que voy a señalar aquí, que son 15, ¿sí? Digamos que seguramente la tercera etapa de la vida ha sido dañada y requiere sanación, vamos a decir así, ¿no? La primera, serios problemas de identidad. La persona no sabe quién es, ¿verdad? No es muy consciente de su condición femenina o masculina y trata de ser o muy macho ahí o muy sexy, ¿verdad? Que es como el intento de afirmación, ¿no? De la propia identidad. Se siente culpable cuando hace el amor, entre comillas, cuando tiene relaciones íntimas en contexto legítimo. Le cuesta trabajo identificar lo que está sintiendo, no sabe qué siente. Tiene problemas de relación con la gente que le rodea, ¿verdad? O sea, no se entiende, pues, sí. Intenta controlar sus sentimientos casi todo el tiempo e intenta controlar los sentimientos de los que le rodean. No hago esto para que no se enoje o así, para contentarlo, trata de que no sufra, etcétera, etcétera. Sí, claro que un interés medido, ¿verdad? Equilibrado sobre esto es útil, pero el intentar controlar los sentimientos ajenos puede ser una señal de herida en esta etapa. 7, cree que si se comporta de una cierta manera podría cambiar a otra persona. Se siente responsable de los comportamientos y de los sentimientos de otras personas. Esto, por ejemplo, genera muchas relaciones destructivas, ¿sí? Es decir, hay personas que hacen esto, hacen otro para que el marido o para que la esposa cambien, ¿verdad? Generalmente no sucede así, sino que simplemente se refuerza la relación destructiva. 8, se siente culpable por lo que ha sucedido a los miembros de su familia. Se siente responsables de los problemas matrimoniales de sus padres o del divorcio de sus padres. Se esfuerza por tener éxito para que sus padres se sientan satisfechos de sí mismos, no porque él quiera eso. Una cosa interesante, llora cuando se enfada, o sea, se enoja y llora, o se enfurece cuando se asusta, ¿sí? Tiene problemas para expresar sus sentimientos, claro que ni siquiera los ubica, ya hemos comentado anteriormente. Cree que desear o sentir algo puede hacerlo realidad. Toma conjeturas y suposiciones como si fueran información verdadera. Le cuesta trabajo discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Y finalmente acepta a menudo mensajes confusos y declaraciones inconsistentes sin pedir que se le aclaren, ¿sí? Y bueno, muy bien, entonces yo concluyo aquí. Yo sé que ya se nos ha ido bastantito tiempo, casi una hora. Y bueno, como siempre tenemos aquí el espacio, ¿verdad? Por si hay alguna reacción. No tenemos ninguna reacción en Facebook, no sé si alguien aquí en la sala tenga algún comentario, alguna pregunta, adelante. Que también puede ser por mensaje escrito, si gustan, ¿verdad? Y si no, bueno, hablado, mejor todavía. Y recuerden, Buenas noches. perdón, adelante, Rosy. Sí, gracias. A ver, una duda. Por ejemplo, te quedas 4 o 5 años, también pues está la traición, ¿no? Que se
por ejemplo, en un caso, una persona que se siente traicionado porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Nació el mayor, esta persona mayor, el segundo es una mujer y está enojado porque viene una otra bebé. Entonces le dicen, no, bueno, es que queremos la parejita, hombre-mujer. Ah, ok, lo acepto. Pero luego, pum, cuando a los 4 o 5 años, viene el tercero y es hombre. Y de ahí pierde todo vínculo porque hubo una traición, como si el acuerdo era hombre-mujer, nada más, porque entonces viene la insuficiencia. Todo esto ya lo tiene asimilado, lo tiene ya muy claro. Cuando es tan arraigado de tantos años atrás, este sentimiento de traición, ¿qué tanto? Porque a veces pienso, bueno, pues es que también le puede convenir seguir con esta bandera de víctima, ¿sí? Y cae en el victimismo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es ahí, por ejemplo, con los niños y los, ahora que están, pues lo que vienen los nietos, los sobrinos nietos y todo esto, ¿qué tanto se puede hacer? ¿Qué tanto, o se puede hacer con una persona adulta ya con esta conciencia? Sí, a ver, una preguntita. ¿Esta persona siente que la traicionaron? Sí, ¿Ok? ¿Quién la habría traicionado? la traiciona la mamá, porque el Ok, acuerdo era, ya tienes la pareja, entonces, ¿por qué tienes a otro del mismo sexo? Entonces yo no soy suficiente. ¿Por qué te hubo un ok. tercero? Mm, a ver, o sea, la persona esta se siente traicionada por su mamá. Sí, y se desvincula Es, de la mamá. sí, a ver, entonces, ¿se siente traicionada por la mamá porque la mamá no la quiso o en qué consiste la traición? No era el acuerdo de quién con quién. ¿Quién había hecho el acuerdo? O sea, cuando nace, él es hombre, él es el mayor. Nace la hermanita cuando él tenía como 3 años, más o menos. Y pues el otro está así como que como otro bebé si yo era el rey de esta casa, ¿verdad? Entonces empiezan los celos, lo normal cuando viene un segundo hermanito, ¿no? Entonces la mamá comete el error, ahorita que hablaba de los errores que cometemos los papás en esta inconsciencia, dice, bueno, es que no, que tú eres importante, pero pues queríamos una parejita, ya tenemos a la hermanita, ya es la parejita que queríamos, tu papá y yo. El niño se acuerda perfectamente de ese diálogo. Allá, Antes sí, de los 5 años nace otro hombre y es cuando dicen, ¿qué pasó? Que no nada más era la ok. pareja. Muy bien. Entonces, ahora yo repito tanto por claridad. Entonces, es algo así como que la mamá le habría prometido que no habría otro hijo y sí hubo. ¿En eso consiste la traición? Así es, Muy bien. Y esta persona, siendo ya adulta, ¿se sigue sintiendo traicionado por la mamá? es correcto. Bueno, muy bien. ¿Y cuál sería tu pregunta? Aquí, por ejemplo, cuando ya lo tienes en conciencia de que, ok, fue algo de la mamá, ya lo llevas a hacer esa conciencia, pero lo tiene tan arraigado, o sea, mi duda es, ¿qué tanto puede quedarse arraigado un sentimiento de culpa, de traición, de vergüenza, tanto, Ujú. que Ok. Una preguntita. ¿Qué edad tiene esta persona? 50? Ok, bueno, muy bien. Entonces, son pocos datos, no necesitamos más, no conviene tampoco decir más, pero Ujú. vamos a verlo un poquito más adelante, que una de las cosas, uno de los retos de la vida adulta, le vamos a llamar objetividad, ¿sí? Capacidad de mirar las cosas como son. En ese proceso, todos los seres humanos, todos,
debemos superar o trascender ideas infantiles, todos los seres humanos. Llegaremos un momento a ver esto concretamente, o sea, porque en la infancia nosotros tenemos un pensamiento mágico que poco a poquito vamos dejando cuando vamos adquiriendo nuevas capacidades, por ejemplo, mentales. El día de hoy vimos cómo va creciendo la conceptualización, las palabras y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos tenemos ese reto de ver las cosas como son. Aquí es un poco el misterio de la libertad humana, ¿verdad? Hay algunos seres humanos que no alcanzan a dar el paso de aquello que está a su alcance porque tienen ya las capacidades para hacerlo, ¿sí? Y desconociendo pues el caso, yo lo que, si es que hay la confianza, ¿verdad? Para hablar con él, ¿sí? Yo lo que le preguntaría sería, ¿de qué le sirve seguir pensando así? ¿Sí? Que me diga, o sea, que él se responda si quiere, ¿verdad? ¿De qué te sirve seguir sintiéndote traicionado? ¿Sí? Nada más. Ujú. Digamos que esta pregunta puede tener muchísimas ramitas por ahí, ¿sí? Entre ellas el hecho de decir, mira, si quieres, quédate así toda la vida. O sea, está bien, vas a desperdiciar tu vida por algo que tú ya sabes que era infantil, por algo que, sí, por algo que no vale la pena, ¿sí? ¿Te dolió mucho? Pues claro que sí, te dolió mucho. Pero, ¿de qué te sirve ahorita? ¿Sí? Esa es una. La otra es, si tiene o no tiene la capacidad de percibir otros valores. Por ejemplo, si tiene familia, pues el valor de su familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su familia de alguna manera estaría padeciendo las consecuencias de no haber pasado a un pensamiento adulto, ¿sí? Es correcto. Muchas personas reaccionan, o sea, de veras superan ciertas cosas al darse cuenta de que están perjudicando a otros, ¿no? O sea, sería la segunda cosita que haría, ¿verdad? Y otra cosita que yo señalaría, lo que decías, ¿no? La hipótesis, ¿sí? Que posiblemente quiera continuar su trama de vida como víctima, ¿sí? Y entonces, el hecho de trascender esto le haría perder ese rol de víctima, ¿sí? Es lo que comentaría. No pregunto más, pero si quieres comentar, ¿verdad? Está bien. Será bienvenido. O sea, si es una cosa que te pueda afectar mucho, ¿no? En el caso, no esperamos más detalles, pero en el caso de que sea así, o a las personas que les afecta mucho eso, ¿sí? Su grande reto es deslindarse un poquito. No necesariamente si está casado o separarse, ni mucho menos. Pero sí, desde el punto de vista de la sabiduría y de las emociones, decir, ok, pues esta persona decide seguir viéndose a sí misma, ¿no? En modo inútil. Bueno, pues yo voy a entender que se sigue viendo a sí misma y entonces opto pues por deslindarme un poquito y tratar de que mi vida sea lo más productiva posible. No Más sé, sano. Rosy, si hay alguna Sí, sí, reacción a sí. de este sentido. No, sí, sí, Ujú. sí. Y la parte donde nos ha hablado usted de la objetividad, o sea, ahí me acordé de que ya nos ha hablado en otras conferencias de la objetividad y creo que pues sí, también tenemos que apelar como adultos a esta parte, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, 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 Muy por bien. supuesto que me aclara bastante, padre. Como Qué bueno. siempre, muchísimas gracias. Gracias, Rosy, me da mucho gusto. Muy Gracias. bien, Muchas gracias. gracias. No te escuchas, Ah, Gisela. Ivette, adelante, perdón. Ivette tiene la mano levantada, padre. Ajá. Bueno, sí. Buenas noches. Buenas noches. Tengo como quien dice una doble pregunta. Mi pregunta es, en esta etapa, ¿es cuando más se forma o es fácil que se forme lo que viene siendo la personalidad narcisista?
veo personas que se comportan precisamente como niños de 3, 5 años, narcisistas que reclaman esos espacios, se sueltan agrediendo, echan un discurso, ¿verdad? Diciendo insultos o agrediendo de una forma irracional, y luego no se acuerdan tampoco de lo que te dijeron. Les tienes que estar recordando que te acaban de decir algo y parece que pierden el hilo de lo que te van diciendo, ¿no? Entonces pienso que si mi pregunta es, en esta etapa, existe como un germen, un sedimento que tiende a formar personalidades narcisistas. Entonces, Porque en todas las etapas. Ah, perdón, en todas sí, las sí está etapas. bien. Claro, Ujú. sí, y es una cosita que cuando terminemos las etapas, como decir, cuando se termine la adolescencia, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, había puesto las primeras 5 etapas de la vida en una línea y las 3 siguientes en otra, señalando que donde nosotros vamos a decidir sobre nuestra propia vida son las 3 últimas etapas de la vida, que son las más largas, y las anteriores son como la materia prima, ¿verdad? Que fue medio preparándonos, medio, poco, mucho, con heridas o no heridas, ¿no? Y entonces vamos a hacer una síntesis de ello para hablar los retos de la vida adulta. Ahí vamos a ver que el narcisismo puede formarse en todas las etapas, las primeras 5 etapas de la vida, solo con rasgos diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la primera etapa va a ser las personas muy inseguras, ¿verdad? Que, bueno, pueden cansar a uno por sus inseguridades, entonces, ¿sí? Las de la segunda etapa, pues ahí contra todo, ¿verdad? Se ponen en contra, ¿verdad? Nada más dígame una cosa para ponerme en contra de eso, o son súper sumisas, ¿sí? Ninguna cosa les contenta, o esta tercera, ¿verdad? Que culpan a medio mundo, se equivocan en el sentimiento de culpa, ¿m? O la siguiente, ¿verdad? Los complejos de inferioridad y que, etcétera, o la siguiente, los problemas de identidad. Entonces, diría que las conductas narcisistas equivale a decir las conductas en las que la persona está tratando de resolver lo suyo, no necesariamente cómodamente, a veces con dolor, ¿verdad? No pueden ver a los demás. Entonces, son todas las etapas, ¿verdad? Si la pregunta era sobre esta etapa, serían todas. Y una cuestión peculiar o particular, y que diría una cosita sobre esto, son el tipo de personas que ha comentado, ¿sí? Que son personas que despotrican y después ya ni se acuerdan, no tienen como si no hubieran dicho nada, ¿verdad? Son personas excesivamente primarias, ¿sí? Muy cerca del borderline. Una persona sana, una vez que se da cuenta que la persona es así, entonces no trata de recordarles, es un cansancio a veces inútil. Simple y sencillamente no le da importancia, ¿sí? Ya sabe que eso lo dijo y se le va a olvidar, etcétera, 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 ¿sí? Lo mejor es tomar distancia otra vez, ¿verdad? Es decir, el mínimo de relación, ¿sí? Y lo que estoy Sí, solo comentando que ahora algunas no veces solamente en el es una plano cuestión, profesional, perdón, solo que algunas sí. veces ocurre en el plano profesional y uno se ve obligado a hacer preguntas. En el plano informal, pienso yo que pues uno ve que está loco, uno ve que está portándose así, pues uno se calla, más fácil. Claro, claro. Pero En en el el plano plano profesional a profesional, veces claro, tenemos que pedir respuestas. claro. Entonces, en el plano profesional, lo que yo diría es que si está bien organizado la empresa o lo que fuera, hay consecuencias para quien no cumple, ¿sí? Sí, Entonces, no esperaría yo que la persona reconociera lo que dijo o no dijo. Simplemente, ya sé que la persona es así, ya sea, no cumple, pues le viene este asunto, ¿sí? sí. eh, no, digamos, no aconsejaría intentar lo imposible, ¿sí? Entonces, si una persona no es capaz de tener una lógica, por mucho que yo me esfuerce por acá, no voy a lograr nada. Entonces serían otros mecanismos lo que señalaría, ¿verdad? Ujú. Eso sí.
Sí, la otra pregunta es sobre, o mencionó usted ahorita la formación de los sentimientos religiosos, ¿verdad? Cómo se manifiestan ya los primeros, los primeros indicios de religiosidad en los niños, ¿no? Tenemos aquí un caso, me tocó como catequista este caso. Es un niño que ya tiene como 8 o 9 años y vino de vacaciones para estar con su papá en medio de un conflicto entre su padre y su madre. Esta pareja es muy peculiar. Ella es judía y él siempre fue un católico, digamos, convencional, ¿verdad? Pero de repente se le dio por acercarse a los tradicionalistas, esos de la Sociedad de Pío X. Y esa gente de la Sociedad de Pío X lo enajenó, lo hizo extremista, lo llenó de odios y hizo a que el matrimonio con la esposa judía con la que se llevaba bien, pues tronara, ¿no? Y también, no nomás con la esposa judía, también le perjudicó en sus relaciones personales a otros niveles, incluso en el profesional, incluso en el social, ¿verdad? Bueno, el muchachito, cuando empezaron los conflictos entre sus padres, que estaban en medio de la separación, porque él llegó a golpear a la esposa judía y ella se separó, se fue a Hermosillo, él recuerda los golpes, recuerda la situación. Él tenía como 4 o 5 años, creo que 5 años tenía, cuando sucedió aquello. Y naturalmente que pues no quiere al papá, no quiere a la familia de su papá. Él prefiere lo judío, por supuesto, la traducción judía, y el niño ya está empezando a hablar hebreo también. Pero vino de vacaciones para acá un tiempo porque la mamá estuvo enferma, fue operada y estuvo bastante tiempo incapacitada, en fin. Y el señor lo trajo para acá. Como no lo podía llevar a catequesis en esta área con los tradicionalistas, los de la Sociedad Pío X, vino a dar acá con nosotros. Y me lo pasan allí, ¿verdad? Dijo que quería que hiciera la primera comunión y todo. Y el niño me dijo que no quería hacer la primera comunión, que él quería ser judío. Bueno, entonces el niño me lo pasaron con un diagnóstico de una personalidad narcisista, precisamente, porque empezó a dar muchos problemas, era muy conflictivo, se peleaba con los demás niños y aparte no quería tampoco a su papá. Estaba desesperado porque su mamá sanara para irse con ella, porque no quería estar aquí, ¿no? Entonces me pregunto, estas personas también que tienen estos conflictos, ¿verdad? De esta religiosidad tan conflictiva, que dicen que también, él también dice que le llamaba lo tradicional y les recuerda cuando iba a la iglesia en latín, que se andaban las misas en latín, dice el señor que estaba chiquito. ¿Por qué clase de personalidad se le pudo haber formado en esa etapa, a los 4 o 5 años, al papá, ahora en este caso, para haberse cambiado al tradicionalismo, al ultratradicionalismo de la Sociedad Pío X, haber hecho tanto daño a esta familia, a su esposa y a su hijo, y luego todavía seguir en este plan tan despotricando, grosero y todo como eso, y que nadie lo pasa ahora? ¿Qué clase de pregunta es que, conflicto? claro, la pregunta es ¿qué pudo haber influido en el señor este? Sí, para que a los Yo 5 años sí, decidiera que quería sí, ser ultratradicionalista ahora, ya de viejo. ok. Claro, claro. No, claro, los datos son pocos, claro, no podemos tener más datos. Yo lo que diría es que hay muchos desarrollos no consistentes, ¿sí? Es decir, la persona va creciendo y le está ayudando un poquito el ambiente, pero digamos, su formación no sería consistente y aparece alguna cosita así y se va de boca con eso, ¿sí? Es lo que diría, pero no creo que ahorita tengamos datos como para decir qué fue lo que hizo que este señor. Más bien, digo que hay muchas personas
que no han fundamentado sus convicciones. Practican algunas cosas, pero no. Porque una persona que se ha formado, pues no se la va a llevar cualquier cosa, ¿verdad? Aquí yo diría eso, por la facilidad, entre comillas, con la que un grupo religioso le cambia la vida, ¿sí? Entonces, simplemente diría eso, como estaría manifestando una carencia de consistencia, ¿verdad? De lo que comentaría. Sí, porque Muy bien. se vuelven hasta más anticatólicos que los protestantes. Sí, 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 sí. Hay personas que son amiguísimas y se pelean y son enemiguísimas, ¿sí? Que nunca fue una amistad consistente. Por eso digo, cuando algo es consistente, no te cambian la vida así nada más. Sí, más bien señalarías. Y sí, claro, se vuelven completamente al revés, ¿verdad? Muy bien. Creo que Gracias, hay por ahí alguna escrita y luego Benjamín. está Benjamín, ¿verdad? Me parece. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Padre, una pregunta referente a esta etapa. Cuando se habla de que hay un lenguaje, digo, un léxico más amplio, ¿esto implica que el niño hable demasiado? ¿O puede ser que el pequeñito tenga un lenguaje, digo, un léxico amplio, pero que sea más bien como reservado, como callado? No, En las niñas, no, perdón. Sí, no significa que hable mucho, ¿sí? Hay personas que hablan mucho con mucha confusión, ¿sí? No necesariamente. Aquí riqueza de léxico es, claro, riqueza de conceptos, pero bien manejados, sería así, o sea, apropiados, ¿sí? Hay personas de veras que a veces hablan muchísimo y bien ilógicas, bien ilógicas, ¿sí? Y hay algunos fenómenos religiosos de este tipo. Cuando estaba yo ahí del otro lado del mundo, me llevan una señora que según eso tenía revelaciones de no sé qué, y bueno, las primeras preguntas que le hacía se desconcertaban, pero la cosa era muy sencilla, simplemente ella empezaba a hablar y hacía una asociación de ideas religiosas, era asociación. Sí, y había dos personas ahí que le estaban apuntando todo como, sí, como si fueran revelaciones, con una inconsistencia teológica impresionante. Entonces, no es la abundancia de las palabras, sí, conceptos, perdón, tampoco hablar mucho, sí, sino es la claridad de los conceptos, la propiedad de los conceptos, vamos a decir así, ¿verdad? Y claro, número suficiente, pero no necesariamente hablados o expresados, ¿verdad? O sea, sería como la capacidad para utilizar adecuadamente todo ese arsenal que tiene. Claro, sí. Sí, Me yo refiero he escuchado personas, claro, sí, personas que les digo, les explico una cosita y responden bla, sí, pero con unas confusiones tremendas. O sea, sí, no es la abundancia de hablar, ¿verdad? sí, porque en esa etapa se supone que el niño está más apegado también a lo que mencionaba, como a la verdad, a la sinceridad. Y entonces lo que Sí, claro. habla se supone que es en base a lo que realmente está entendiendo y conoce. Ya una persona adulta, pues no, se suelta hablando y aunque no entienda, ¿verdad? Claro. Muy Ajá. padre. Así es, Gracias. muy bien, perfecto. Laura Padre dice, muchas gracias, Padre Octavio. Como siempre, es una fortuna escuchar toda esta información. Lupita del Toro dice, seguimos aprendiendo, Padre, muchas gracias, saludos. Y Bere dice, una duda, yo soy de las que dicen Dios te va a castigar o en el cielo están las personas buenas y en el infierno las personas malas. Creo que los conceptos que estoy usando son erróneos. ¿Cómo suplir esas palabras para guiar a mis hijos y que sean buenas personas? Sí, bueno, qué bueno que eres madre, ¿verdad? Sobre guiar a tus hijos. Yo sugeriría eh, que pensaras en tus hijos como madre que ama a sus hijos. Sí, porque aquí nuestro grande reto es entender el amor. Ya lo habíamos comentado en otra ocasión. Dios es amor, ¿sí? Habíamos comentado también que en una parábola, la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Resulta muy claro que el papá no castiga al hijo pródigo, ¿sí? O sea, el hijo que desperdicia el asunto, ¿sí?
el estado tan deplorable del hijo pródigo es causado por sus propias decisiones. Hay también alguna parte, la Biblia hay que entenderla, tenemos mensajes o sea, perdón, conceptos que si no entendemos la Biblia nos van a parecer contradictorios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Jesús que dice en el Evangelio según San Juan, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo, ¿sí? Por ejemplo, no vino a condenar. O sea, la conceptualización de esto no es tan sencilla y hay personas que también que se asustan con esto y bueno, en fin. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo lo que sugeriría sería eso. Digamos, en el pensamiento católico hubo un tiempo en el que se hablaba con mucha crueldad sobre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, antes no se celebraba misa por un difunto que se había suicidado, ¿verdad? Porque la idea era, se fue al infierno, atentó contra su vida, ignorando el drama a veces tan tremendo de una persona que se suicida, sabiendo que nosotros no sabemos tanto de esto, de cuando acá nosotros sabemos cómo actúa Dios, ¿verdad? Sí, es que así, Dios así, Dios así. Estoy consciente que muchas veces hablamos como si supiéramos, ¿verdad? Cuando no es así, y claro que nos lo han enseñado en muchas ocasiones. Y cuando en alguna ocasión alguna mamá ha estado muy asustada y muy nerviosa porque su hijo se suicidó, por ejemplo, también nosotros nos encontramos con situaciones tan dramáticas así, ¿verdad? De una madre, ¿sí? Y yo me acuerdo de una persona en la que lo que más le preocupaba no era ni siquiera la muerte de su hijo, sino que estuviera en el infierno, ¿sí? Entonces yo le pregunto, le digo, a ver, pues mira, si tu hijo se quitó la vida, ¿tú lo mandarías al infierno? Sí, sí. Y dice, no, hacia la primera. Digo, a ver, espérate, no, no. Oye, ¿y por qué no lo mandarías? Pues porque lo amo. Bueno, pues, ¿tú crees que tú amas más que Dios? ¿Verdad? Esto de veras nos pone en crisis muchas cosas. Yo sé que puedo ser escandaloso para mucha gente, que le va a temblar el piso, ¿verdad? Pero no partir de lo que es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, que Dios es amor y que ama más que una madre, ¿verdad? Que yo sé que el amor de una madre es probablemente el amor más grande, claro, cuando la mamá tiene, digamos, cuando no tiene problemas serios de tipo psicológico, ¿verdad? Un amor más grande, no sé. Bueno, pues Dios ama más, mucho más todavía, ¿no? Porque es infinitamente superior. Entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? Aquí la pregunta es, yo soy de las personas que dice Dios te va así, etcétera, ¿sí? Yo diría que saliéramos de un concepto del Dios máquina, ¿verdad? Aquí está, tin, 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 y aquí están los lugares, a un Dios Padre amoroso que ama más. O sea, si tú amas a tus hijos como los amas y lo que hicieran, no los mandarías a un castigo que tiene tormentos mayores que las de los PGR y lo que aquí puedan hacer sí, tormentos peores y para toda la eternidad peor que cadena perpetua, ¿sí? Y que es lo que nosotros decimos que Dios lo hace. Esa es una cosa que la teología profunda se cuestiona seriamente, ¿no? Por eso entonces lo que diría sería eso, o sea, el hecho de decir, este, sugiero, ¿verdad? Que haya una imagen de Dios más de acuerdo a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Más de acuerdo a lo que Él nos ha dicho, ¿sí? Y entonces posiblemente esto vaya desapareciendo. Hay no sé, una frase, ¿no? Que dice, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces, nosotros vamos a entender mejor a Dios misericordioso cuando nosotros seamos misericordiosos. Y precisamente cuando mandamos al infierno a media gente y decimos, no, el infierno está yendo así, así, sí, yo diría, bueno, pues aquí no es una cuestión solamente de tomar a la letra ciertas cosas y un razonamiento frío, es una cuestión también
de que nosotros podamos entender lo que es el amor realmente y lo que es el amor misericordioso. Es lo que comentaría, ¿sí? Sobre este asuntito. Y bueno, Bere, no sé si escandalicé o no escandalicé, ¿verdad? Ya me dirán por ahí, ¿verdad? Gracias, padre. Ofe dice, muchas gracias, que tengan un descanso reparador. Muchas gracias, Ofe, igualmente. Muchas gracias, Sofía. Y creo que ya no tenemos comentarios, padre. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que si tienen preguntas, aclaraciones, alguna duda, nos lo pueden mandar en nuestro canal de YouTube o en la página de Facebook y nosotros se los hacemos llegar al padre para que la semana que entra nos haga favor de contestarlo o durante la semana, dependiendo de si la pregunta lo requiere. El padre siempre nos ayuda con sus respuestas. Bere dice, muchas gracias, padre. Dice Bere. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Dios mediante, el próximo sábado veremos la siguiente etapa de la vida, ¿verdad? La cual. Muchísimas bien. gracias a todos. Muchas Una semana más. gracias. 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 Padre. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.